¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, la humanidad fue conquistada por el motor, pero ahora las carreteras no llevan a ninguna parte. Detroit, la ciudad del motor, se viene abajo. El mundo se enfrenta a un nuevo boom del petróleo. Extrañas criaturas caminan por las carreteras de Texas, donde ya no queda nadie para recordar el Álamo, y donde aún existen muchos peligros capaces de destruir. Lo que una vez fue una vibrante metrópolis americana se dirige sin remedio a su final. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Carretera a ninguna parte. Una hora después de la humanidad. Una hora después de la humanidad. Las refinerías de petróleo y las plantas químicas repartidas por todo el mundo siguen bombeando el combustible que una vez sirvió para que coches y aviones funcionaran. Una densa cortina de humo mana de la concentración de refinerías situada a lo largo del canal navegable de Houston. En la era de los humanos, una quinta parte de la producción petrolífera de Estados Unidos pasaba por aquí para alimentar la insaciable demanda de combustible. Cada día en Norteamérica se consumían 20 millones de barriles de gasolina. Este volumen es equivalente al agua de más de 40.000 piscinas. Todo parece funcionar sin problemas. Pero de repente se dispara la señal de alarma. Sin gente, las refinerías se encuentran con un grave problema. Una de las altas columnas, llamadas reactores, se ha quedado sin suministro. Las refinerías dependen de sus tanques de almacenamiento. Algunos pueden contener más de 75 millones de litros de petróleo. Tan solo una hora después de la desaparición de la humanidad, uno de los tanques se ha vaciado por completo. Cuando el tanque se queda vacío, el caos se apodera del interior del reactor porque necesita un flujo constante. Los reactores calientan el petróleo o el compuesto químico hasta que alcanzan temperaturas de casi 1000 grados. Pero sin el suministro de petróleo, el reactor convierte a toda la refinería en un polvorín. En un mundo sin humanos, nadie podría reaccionar ante esta situación y se alcanzarían temperaturas de decenas de miles de grados. Pero el reactor no está del todo vacío. Todavía quedan letales vapores de gasolina diseñados para arder únicamente en el interior del depósito de un coche. El aumento sin control de la temperatura revienta el reactor y genera chispas. Los gases explotan. El fuego se propaga por las tuberías que conectan el reactor a un tanque que contiene gasolina refinada. El tanque se incendia. Se generan más chispas y más calor que prenden otro tanque, y después otro. En cuestión de segundos, toda la refinería está en llamas. En 2005, 15 trabajadores murieron y otros 170 resultaron heridos en una refinería de la BP en Texas, cuando una chispa entró en contacto con vapores de gasolina. En un mundo sin humanos, no hay nada capaz de evitar la explosión de las refinerías. El fuego de una refinería puede provocar el incendio de otra que esté situada a medio kilómetro de distancia. No ocurre muy a menudo, pero una vez que empiezan, los incendios se multiplican exponencialmente. El combustible que una vez propulsó a la humanidad alimenta ahora un infierno interminable. 3 días después de la humanidad. 3 días después de la humanidad.
Un antiguo criadero de mascotas en el centro de Texas está sumido en el caos. Esta perra es un ejemplar de Blue Lacy. No es un perro como los demás. Este es un perro de caza, perro pastor, y tiene algo de lobo. El Blue Lacy es un animal perfecto para resolver problemas. Dotada de un olfato muy agudo, esta perra es capaz de oler alimentos que están escondidos. Gracias a su cuerpo atlético y fibroso, el Lacy no tiene problemas de movilidad. Ha encontrado los últimos restos de comida de la casa. A medida que sus opciones disminuyen y aumentan sus ganas de comer, reaparecen sus instintos más básicos. Los primeros en formar parte de su menú serán los gatos de la casa. Hay muchos y no son demasiado listos. Estarán por todas partes. Además, les gustan los gatos. Nunca he tenido un Blue Lacy que no matara a algún gato doméstico. Son presas fáciles. La comida está asegurada gracias a los gatos, pero el perro necesita agua. Un grifo del jardín ofrece un alivio al que fuera el mejor amigo del hombre. Pero una vez que el grifo deja de gotear, el Blue Lacy ha de tomar una decisión. El Lacy es un perro criado para soportar altas temperaturas, pero aún así necesita beber. Creo que su principal objetivo sería encontrar agua. Sin agua ni comida, la casa de sus antiguos dueños le resulta inútil. Este es un perro cuya complexión requiere mucho ejercicio físico y no le gusta la vida en una casa. Es una raza criada para reunir ganado. El centro de Texas es una zona que recoge 89 centímetros cúbicos de agua de lluvia al año. El agua no será un problema a largo plazo para el Blue Lacy. En cuanto a la comida, tiene mucho trabajo por delante. 4 días después de la humanidad. 4 días después de la humanidad. Incluso la ciudad del motor está en silencio. En la cuna del automovilismo no circula ningún coche. Los camiones tampoco transportan su mercancía sobre el puente Ambassador con destino a Canadá. El centro Renaissance, el edificio más alto del estado, se yergue vacío. A casi 7 kilómetros al este, a la orilla del río Detroit, en las plantas depuradoras de agua, algunas máquinas siguen funcionando. A pesar de que las centrales eléctricas empiezan a apagarse. Si el suministro principal falla, pasamos al generador principal. El gasóleo que alimenta los generadores aguantará 2 días más. Y el trabajo seguirá su curso en los depósitos de agua, incluso sin gente. Los paneles de control de sistemas seguirán monitorizando los casi 6.000 millones de agua que fluyen por las tuberías de la ciudad. Pero en un mundo sin humanos, el desastre puede aparecer en cualquier parte. No queda nadie para abrir un grifo. Si se bombea agua a un sistema que no se utiliza, se termina forzando la capacidad máxima de las cañerías. Bajo el centro de Detroit, estas cañerías del siglo XIX de 1,20 de diámetro son el eslabón más débil de todo el sistema. En la época de los humanos, estas tuberías abastecieron a la ciudad. Vieron el nacimiento del Ford T, el auge de las 3 grandes y la mecanización de las fábricas, pero ya no aguantarán mucho más. Cuando superen su capacidad, las tuberías reventarán. Para empeorar la situación, gran parte del suelo sobre el que descansa Detroit está compuesto de arcilla. La arcilla es impermeable y si el agua la satura, empieza a subir a la superficie. La presión irá en aumento y empujará las calles y las aceras hacia arriba, hasta que se levanten por todas partes.
Puentes de hasta 3 metros de altura convierten las calles de Detroit en un parque acuático. Una semana después de la humanidad. Después de 7 días inhumanos, en Texas, las refinerías de petróleo siguen ardiendo. Mientras, las 100.000 reses Longhorn confinadas en ranchos y establos a lo largo del estado se enfrentan a serios problemas. Estos animales de más de 800 kilos de peso dependen de sus raciones diarias de forraje. Sin nadie que renueve sus existencias y encerrados tras vallas y alambre de espino, parece que el final de su existencia es muy cercano. Pero estos pesados animales no se sienten amenazados. Este tipo de aquí es lo suficientemente grande como para derribar cualquier valla si quisiera hacerlo, pero no tiene ninguna necesidad. Tiene todo lo que necesita para sobrevivir y lo sabe. Con eso se conforma. La Longhorn desciende del ganado español que trajeron al Nuevo Mundo a bordo de las carabelas de Colón. Su instinto se basa en comer todo lo que encuentran. El ganado es herbívoro, se alimenta de hierba. Las Longhorn además comen ramas y arbustos. Comerían todo lo que fuera necesario para sobrevivir. Además tienen armas no tan secretas. Estos cuernos les sirven para protegerse de los coyotes, los lobos y los osos. No hay muchos animales que quieran enfrentarse a cuernos de este tamaño. A pesar de que el ganado Longhorn haya conseguido sobrevivir durante los primeros días inhumanos, su supervivencia como especie sigue en peligro. Las cosas están cambiando en Texas. Los incendios de las refinerías continúan en su marcha de destrucción. Mientras, San Antonio se enfrenta a su inminente fin a medida que la naturaleza se adueña de zonas insospechadas. 2 meses después de la humanidad. Después de 2 meses sin humanidad, las reservas de petróleo y gasolina todavía no se han agotado. Una apocalíptica tormenta de fuego sigue asolando el canal navegable de Houston. En la época de los humanos, aquí se procesaba la mayoría de los barriles de crudo que se producían en Texas cada día, más que en ningún otro estado del país. A poco más de 300 kilómetros al este por la Interestatal 10 se encuentra la ciudad de San Antonio y el histórico edificio de El Álamo. Cerca, el río San Antonio fluye libremente por el paseo abandonado. Cuando existían los humanos, esta era la zona más concurrida de la ciudad. Ahora, los antiguos edificios abarrotados de oficinas y hoteles se yerguen junto a barcas vacías que esperan a unos turistas que nunca llegarán. La ciudad de San Antonio se fundó a orillas del río del mismo nombre. El río ha atraído a los hombres durante siglos. Los nativos americanos que vivían aquí llamaron a su territorio aguas refrescantes. Pero en un mundo sin habitantes, las cosas están a punto de cambiar. El hombre ha dejado su huella. Ha sido cercado, dirigido y sometido a estructuras de control decrecidas. Lo único que hace falta para que el río asole la ciudad es una lluvia densa, algo muy común en esta parte del país. En el medio oeste son frecuentes los tornados y en Texas las inundaciones repentinas. Imagina el agua fluyendo desde San Antonio hasta Dallas. En esta parte del país, el aire caliente de la costa del Golfo colisiona con el aire más frío y seco que se desplaza desde el norte. Estos factores atmosféricos hacen que las tormentas sean frecuentes en el centro de Texas. El resultado, 6 de los 12 récords mundiales de volumen de agua de lluvia caída en 48 horas se han dado en esta zona. En un mundo sin humanos, con la primera lluvia todo el centro, incluido el paseo del río que tanto
¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, la humanidad fue conquistada por el motor, pero ahora Ana se dirige sin remedio a su final. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros, carretera a ninguna parte. Una hora después de la humanidad. Una hora después de la humanidad. Cable demanda de combustible. Cada día en Norteamérica se consumían 20 millones de barriles de gasolina. Este volumen es equivalente al agua de más de 40.000 piscinas. Todo parece funcionar sin problemas. Pero de repente se dispara la señal de alarma. Sin gente, las refinerías se encuentran con un gran... Las carreteras no llevan a ninguna parte. Detroit, la ciudad del motor, se viene abajo. El mundo se enfrenta a un nuevo boom del petróleo. Extrañas criaturas caminan por las carreteras de Texas, donde ya no queda nadie para recordar el Álamo, y donde aún existen muchos peligros capaces de destruirlo. Lo que una vez fue una vibrante metrópolis americana, las refinerías de petróleo y las plantas químicas repartidas por todo el mundo siguen bombeando el combustible que una vez sirvió para que coches y aviones funcionaran. Una densa cortina de humo mana de la concentración de refinerías situada a lo largo del canal navegable de Houston. En la era de los humanos, una quinta parte de la producción petrolífera de Estados Unidos pasaba por aquí para alimentar la insaciable